Lo que no es motivo de orgullo, el béisbol es motivo de orgullo, obviamente nuestro pelotero de Grandes Ligas, y uno de los peloteros que más orgullosos nos ha puesto es Robinson Cano, admirado por todo el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos hay algunas cosas que han decepcionado a muchos dominicanos. Está el asunto del uso de sustancias prohibidas, caso en el que han caído más dominicanos de la cuenta. Nos decía un médico especialista en medicina deportiva que le preguntamos, pero ¿y cómo es posible que caigan en eso uno y otro y el otro y el otro y el otro? Se llevan de amigos, compadres, comadres, que le dicen, mira, tú te pones esto y después tú tomas borre café y eso no queda rastro. Y le hacen caso a gente que le dicen disparate. Pero en el caso de Robinson Cano, ahora lo vemos envuelto en otro tipo de problemas. Así es, se trata de la venta de terrenos del CEA, así que no es solo Robinson Cano que vuelve a sonar, sino que es otra vez la red de corrupción que aparentemente existía y que no sabemos si se ha erradicado dentro del Consejo Estatal del Azúcar, que permitía vender terrenos a precio de vaca muerta, como se dice en nuestro país, a diferentes personas en múltiples ocasiones. Una red que trajo como consecuencia incluso la muerte de 3 personas en San Pedro de Macorís el año pasado, y cuyas acciones todavía se están revelando. El periódico digital Acento tuvo acceso a un informe interno del CEA que está relacionado con la venta de terrenos cuando al frente de la gerencia de inmobiliaria del CEA estaba Ramón Rosario, alias PIN, muy conocido todavía. Vamos a un momento antes de presentar esa gráfica, por favor. Un momento antes de presentar la gráfica. Claro, estamos hablando del mismo señor Uchi, que estuvo involucrado en todos los casos que fueron levantados por el informe del gobierno dominicano, a través de los cuales se pudo demostrar que en el CEA había una mafia que se encargaba de vender terrenos a precio baratísimo, pero que además revendía el mismo terreno a diferentes personas y generaba muchísimos problemas de carácter administrativo en ese baratísimo para el dueño del terreno, que es el Estado. Ah, sí, claro. Porque ese no es el precio que pagan lo que le compran. Pagan menos que lo que vale, por supuesto. Pero todo el mundo entiende por qué han dilapidado el patrimonio inmobiliario del CEA. Lo que cuesta 1 millón lo dan en 500 pesos, pero 400 son para ellos y 10 para el Estado. Encima de que los dan baratos, se supone que se desviaba una parte de los recursos, que nunca entraban a las arcas del Estado. La mayor parte. Bueno, por lo menos eso es lo que se ha informado, pero que no ha tenido consecuencia la justicia, hay que decirlo. Cuando se detectó el escándalo del CEA con la muerte de los 2 comunicadores de San Pedro y el posterior suicidio de este señor, Joselito, en San Pedro de Macorís, se hizo una investigación y se habló de que Robinson Cano probablemente había sido estafado por la misma red relacionada con el CEA. Lo que ha detectado Acento es muy importante porque entonces el Estado Dominicano tiene que dar respuesta a esta información. Aparentemente, o según el informe al que tuvo acceso a Acento, y le doy los créditos porque fue este medio que obtuvo la información, a Robinson Cano, ahora sí vamos a enseñar en la primera gráfica, le habrían vendido 11,000 tareas de tierra en la región este del país. Estamos hablando de 6.800.000 metros cuadrados. Vamos a ver la primera gráfica, por favor. A un precio provisional, Uchi, de 7 pesos con 80 centavos el metro cuadrado o 5.500 pesos la tarea. Algunas porciones a 7,80 y a 8 pesos y otras a 5.500. Estamos hablando de que el monto total de esas cerca de 11,000 tareas de tierra sería 55 millones de pesos. 55 millones de pesos por 6 millones de metros cuadrados.
en la región este del país. Sucede y resulta que esos terrenos, una parte de esos terrenos están ubicados en zona que hoy en día está atravesada por la autovía del Este. Por tanto, esos terrenos tienen una vocación comercial importante y ya no son terrenos que están desviados, ni mucho menos. Vamos a ver la siguiente gráfica. Según la resolución del año 2016, del 28 de abril del 2016, el precio mínimo al que se debían vender los terrenos del CEA, que no sabemos por qué hay que andar vendiendo los terrenos del CEA, pero bueno, el precio mínimo debía ser de $10.50 el metro cuadrado. Aquí dijimos a 5.500 pesos. Entonces, el precio pagado anteriormente dijimos fue de 7.8 pesos, 7.80 y 8 pesos o 5.500 la tarea. Según estos datos y según los cálculos que hace Acento, vamos a ver el siguiente, el monto a pagar debió ser para el Estado Dominicano 3.326 millones de pesos con 3.326 millones de pesos y lo que se pagó fue 55 millones de pesos. Y pongo el monto pagado entre comillas porque a través de este informe se determina que aunque en algunos reportes internos se habla de que el dinero fue pagado, otros recibos indican que el dinero que ha entrado a las arcas del Estado asciende a 38 millones, o sea que ni siquiera los 55 millones se han pagado. Toda esta aprobación se hizo durante la administración del destituido director del CEA, José Joaquín Domínguez. ¿Adivinen quién tenía que emitir documentos diciendo que técnicamente todo esto era correcto? El famoso Ramón Rosario Piantini, alias PIN, gerente del área inmobiliaria de la zona este del CEA. El informe interno del CEA, que es un informe de investigación, de levantamiento, detecta una serie de irregularidades que van lejos. Ahí hay un asentamiento poblacional, lo que significa que hay gente y hay familias en Batey Alemán, y el informe dice, eso indicaría que en esos sectores estas personas podrían ser desalojadas y podría colocar a esa población en condición de vulnerabilidad. Hay un campo de béisbol, hay una escuela, hay clínica, hay casas. Hay un terreno en el que hay una siembra de caña que está relacionada con un contrato de arrendamiento que tiene el CEA con la finca SA, que es del grupo Vicini. Y aparentemente hay otros terrenos que están en un litigio legal. Todo eso dentro de las 11.000 tareas que le dieron a Robinson Cano. En adición a eso, el informe detecta que el terreno fue fraccionado en 26 expedientes. Ojo con esto. Y fraccionado en 26 porciones. La ley establece que si el espacio del terreno y el monto a comercializar o a vender por una empresa del Estado con un particular excede los 100 salarios mínimos, esa venta tiene que ir al Congreso. ¿Qué hicieron? Dividieron el terreno, que además uno colinda con otro. Sí, es el mismo terreno. Es el mismo terreno. Lo dividieron en 26 porciones más o menos similares para que fueran 26 casos distintos. En adición, un subterfugio que ya su sola existencia indica que eso es mafioso. Y en adición a eso, el informe detecta que una parte de los terrenos están a nombre de Robinson Cano, pero hay otros terrenos que están a nombre de un hermano, de familiares, de personas allegadas. Por tanto, el informe indica que hay un alto nivel de irregularidad en la venta de estos terrenos que podría determinarse incluso que todos esos terrenos son de la misma persona y que se ha utilizado esto para evadir información y evadir la venta que tiene que estar con el Congreso. Finalmente, Uchi, hay que decir que pese a que existe este informe, en septiembre del 2017 hay comunicaciones que indican que se aprobó la entrega de los terrenos. Esto, pese a que el informe interno, que es de octubre del 2017, indica que se han violado una serie de procedimientos, entre los cuales estaría el levantamiento de información,
informes técnicos de censo hacia la zona para determinar la cantidad de terreno del que se está hablando. Por ejemplo, se ha detectado que hay conflictos legales con parte de estos terrenos, y esta aprobación ya se hizo no con el anterior director del CEA, sino con el actual, Pedro Mota. El negocio sigue. Entonces, todo esto indicaría que las irregularidades se mantienen. Acento pidió una certificación a la consultoría legal del CEA, y esa certificación está colocada en el informe que ellos publican en su página web, donde la consultoría jurídica dice que no tiene constancia de que se haya hecho entrega alguna de esos terrenos a Robinson Cano. Sin embargo, Acento tuvo acceso a 2 comunicaciones consecutivas del mes de septiembre donde se autoriza la entrega de estos terrenos. Eso significa que las irregularidades continúan. Nuria Piera este sábado entrevistaba también a Pedro Mota, que decía, bueno, es que son compradores de buena fe. Si son compradores de buena fe, habría que ver si hay algo que resolver, se resuelve. Una buena fe certificada con muy mala fe. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué se hizo el cambio si seguimos detectando irregularidades en el mismo territorio y bajo el mismo esquema sin que haya habido consecuencias? La persona que ven en pantalla, que van a ver en pantalla en este momento es Ramón Rosario Piantini. PIN, ¿cuántas veces lo vamos a mencionar en la red de corrupción o posible red de corrupción? Porque ahorita los demandados somos nosotros y no ellos. Entonces, la posible red de corrupción que había en el CEA, que indica que este señor estaba al frente de toda la venta y reventa de terrenos en el CEA. Es lamentable que una figura como Robinson Cano sea mencionada en un esquema como este nuevamente, y estamos hablando de un informe interno que se hizo dentro de la misma institución, la corporación, ¿cómo se llama? El CEA, la Central Estatal del Azúcar, donde lo que se indicaba era que había que revisar este expediente porque estaba plagado de irregularidades y de acciones que debían llamar la atención de las autoridades. Nos tenemos que preguntar, ¿qué ha pasado con el expediente del CEA? ¿Dónde está la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que dijo que había creado una comisión y un equipo especial para trabajar con este caso? Que seguimos viendo la venta de terrenos con gente dentro, seguimos viendo subdivisión de terrenos para evadir los sistemas de control, como en este caso, el caso del Congreso Nacional, y no es la primera vez que detectamos casos como este sin que haya consecuencias en la justicia, que es donde tienen que ir estos procesos. Robinson Cano es una persona que tiene una fortuna muy grande, que la ha obtenido de manera muy merecida. Todo lo que tiene lo merece porque se lo ha ganado con dedicación. Pues la gente cree que jugando pelota. No, para ser un atleta de alta competición, como es el caso de cualquier jugador de grandes ligas, hay que dedicarse a eso. Eso conlleva mucho sacrificio, mucha preparación. Y la verdad que se lo merece y tiene la admiración de todos los dominicanos por sus hazañas deportivas. Ahora bien, él no necesita eso. Él no necesita comprar así, en perjuicio del Estado dominicano, con métodos extremadamente irregulares. Obviamente que no es, él es una persona, es una celebridad, es famoso y se le van a pegar muchos desbol que tienen que ver con esta cuestión. Ahora, lo más importante para los dominicanos no es Robinson Cano, es cómo sigue esa mafia en el CEA funcionando y cómo nos llevan a la convicción de que el día que se vayan, sea pronto o esté muy lejos ese día, el día que se vayan del gobierno, ¿qué será lo que va a quedar aquí? No va a quedar nada. ¿Y consecuencia de qué es eso? Cuando usted ve que altísimos dirigentes políticos les prueban corrupción y les dan uno lugar, un archivo, le hacen un expediente mostrenco para que se caiga, y todas esas variables que tiene aquí la impunidad,
es una clarinada para todo el que esté en un cargo público. Coge todo lo que puedas. Ese es el mensaje. Y cuando se dice no se va a investigar, sí, es verdad, se pagaron unos cuartos a los bandidos estos brasileños, pero aquí no se va a investigar porque a nosotros no nos conviene una investigación, pura y simplemente. Y todos esos son hechos que estimulan la corrupción. Realmente hay que preguntarse si el día que se vaya, aunque fuera pasado mañana, si aquí va a quedar algo. Aquí no va a quedar nada. Mientras tanto, a usted que trabaja o al que tiene un pequeño negocio, tiene que pagar impuestos adelantados. Para eso, para que se lo coman. Para que se lo coman con yuca. El sudor suyo que usted le da al Estado Dominicano, la mayoría de la gente sin darse cuenta. Entonces, esto es lamentable. Esto es muy lamentable. Y todo el mundo sabe que hay una forma, porque se descubrió con el 4%, hay una forma pacífica de luchar contra todo esto. Ahora bien, es necesario que las personas que se acercan a esa lucha del movimiento verde busquen la manera de contribuir con su activismo, con su trabajo, como puedan contribuir, pero sin tratar de imponer criterios. Es decir, si yo soy un loco viejo que tengo 60 años en la política y no he logrado hacer nada porque lo que creo es en el desorden o en métodos que no son fiables para la población, no, si me quiero sumar me sumo, pero no es posible que yo quiera manipular esto con una altisonancia que lo que hace es alejar a personas tan bien intencionadas como ellos, porque muchos de esos son bien intencionados, pero equivocados en los métodos y tienen la vida equivocándose y no se paran a preguntarse por qué nunca hemos podido, por qué nunca he podido hacer que la gente entienda una lucha y se sume a ella. Si con esos métodos. Con esos métodos. Entonces, no solamente no lo sigas practicando, puesto que estás viendo que nunca ha dado resultado. No trates de arrastrar a los demás a ese tipo de métodos. No le eches un jabón al sancocho. Esa es la realidad, pero esa sigue siendo la única salida visible, la única, realmente. De manera que mientras más personas se integren y tengan la determinación de que se mantenga un carácter no solamente cívico, sino también inteligente. Inteligente, está bueno de tropezar con la misma piedra. Bueno, viene la marcha del 12 de agosto, el movimiento Marcha Verde está organizando las estructuras en este país. El 2017 la sociedad dominicana se plantó y creo que la clase política tuvo que escuchar, se vio obligada a escuchar a la gente que se plantó, caminó y dijo, basta ya de estas prácticas corruptas. Es el momento de continuar esa lucha, de continuar indicando que los métodos tienen que cambiar. Es el momento de exigir una transformación, de ser firmes y de comprender el poder que tiene cada ciudadano. En la medida en que cada uno de nosotros comprenda que tiene la razón y que tiene el derecho de exigir que esta sociedad camine diferente, las cosas van a cambiar. Para el 12 de agosto se está planificando esa caminata, pero la lucha por tener una sociedad distinta tiene que hacerse todos los días. El accionar de cada uno de nosotros tiene que marcar la diferencia, la forma de exigir. Ayer entrevistábamos aquí a personas de Ciudad Alternativa que hablaban de la participación de los ciudadanos en los municipios, cómo usted debe exigirle a su alcaldía
que sea transparente en el uso de sus recursos, que le permita participar en la asignación de ese presupuesto local, porque a veces se ve esto como un proceso y un tema que solo hay que tratarlo con el gobierno central y a nivel macro. No, es que aquí el problema empieza desde abajo. Desde que usted entiende que está mal que otro tenga una botella, pero que cuando me pagan a mí ese salario, sean 5 o 10 pesos, usted dice, es un chis, no importa. A mí lo que me pagan es un chequecito de 15,000 pesos, eso no es dinero. De 15 en 15 se llena el arca. Entonces, eso es importante y el proceso tiene que empezar por todos. En el caso del CEA, hay que decir, Uchi, que casualmente durante esta semana, tanto el programa de Nuria como el de Alicia, los dos programas de investigación trataron temas del CEA. En el caso de Nuria, sacó aspectos relacionados con este informe del que habla Acento. Y en el caso de Alicia pudo determinar que también hay nepotismo en esta administración. Estamos hablando de familias completas que están ahí dentro, cobros que no pasan por caja. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta práctica y todos haciéndonos de la vista gorda y entendiendo que hay un escándalo más? Eso es hasta un día.